Señor amado, gracias hermanos por conectarse. Vamos a orar para empezar este hermoso introducción al capítulo 2 de Apocalipsis. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Así que vamos a comenzar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres precioso y siempre tienes un mensaje, una revelación, una palabra a cada uno de nosotros que nos da vida, que nos da energía espiritual, que es nuestro alimento. Dios mío, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos ayuda a corregir, a instruirnos, a aprender, Señor, tus verdades y corregir el camino, Señor. En el nombre precioso de Jesús, gracias por esta revelación tan maravillosa. Amén y amén. Bueno, pues estamos viendo uno de los libros más bonitos de la Biblia porque es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que Apocalipsis significa literalmente develación o revelación. Es como cuando se quita el velo a una obra que estaba oculta y que se estrena, en ese momento se devela, se le quita la manta, el velo, para que puedan ver claramente todos de qué se trataba. Así que se está develando, se está quitando el velo para que veamos al Señor Jesucristo en toda su gloria, en toda su grandeza, y espero que no se hayan perdido el capítulo 1, pero voy a subir los dos capítulos para que podamos regocijarnos y gozarnos en la revelación del capítulo 1 de la palabra del Señor, ¿verdad? El mensaje a las 7 iglesias es el tema del capítulo 2. Los preliminares donde nos quedamos se encuentran en Apocalipsis 1:19. Déjenme llevarlos para allá, ¿verdad? Apocalipsis 1:19 dice así la escritura, ¿verdad? Eh, Déjenme regresar aquí. Pastor, ¿cómo dijo que se llamaba el mensaje? El mensaje a las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias en Asia. Ese es el mensaje. Ese es el título del mensaje. Pero el mensaje de hoy es los preliminares de la iglesia de Éfeso. Éfeso. El primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Bueno, decíamos que los preliminares de este capítulo están justo antes donde dice el Señor, les dice al apóstol Juan, le dice el Señor Jesucristo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que esos son los preliminares con los que comienza el capítulo 2, cuando empiezan los mensajes que Dios le da, que Jesucristo le da a 7 iglesias que estaban en la región del Asia Menor. Pero hoy vamos a hablar un poquito de este tema maravilloso. El misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice, son, y de los 7 candeleros de oro, dice que los candeleros son 7 iglesias. Ahora, miren hermanos, hay dos líneas de interpretación en este mensaje, el mensaje de las 7 iglesias. Póngame atención. ¿Cuántas líneas de interpretación? Básicamente hay dos. Vamos a resumirlas en dos. En la primera escuela de interpretación, los maestros de esta escuela dicen que este es un mensaje para iglesias específicas, para 7 iglesias históricas que existieron en el primer siglo, un mensaje para cada una de ellas en particular. ¿Ok? Este es la primera escuela de interpretación. Y podemos separar a ellos de otra raíz de escuela, que es los que dicen que los 7 mensajes a estas 7 iglesias representan la historia de la iglesia. Así que Éfeso es el comienzo y así se van hasta la Odisea, que es la iglesia del final. Representan diferentes etapas de la iglesia. Es la segunda escuela de interpretación.
Pero lo más interesante es que son aplicables a todas las iglesias de todas las edades. Son aplicables estos mensajes a todos los que somos miembros de una iglesia en todo tiempo, incluyendo los del siglo XXI que somos nosotros. Y es aplicable para cada uno de los creyentes porque representa y caracteriza a creyentes de todas las épocas y también de los últimos tiempos, ¿verdad? Todos los que conforman el cuerpo de Cristo. Ahora, es muy interesante que el apóstol Juan, que es el que escribe a quien se le revela Apocalipsis y Cristo le manda a escribir lo que vio, la tradición dice que Juan logró salir de la isla de Patmos. Eso no está en la Biblia, está en la tradición, y se dice que Juan no murió en la isla de Patmos. Ahí pasó bastantes años, pero por alguna razón lo llevaron, terminó su condena, no sé, algo pasó, pero hay muchas referencias y escritos que dicen que el apóstol Juan logró salir de la isla de Patmos y pasó sus últimos años en la iglesia de Éfeso, ayudando a pastorear y enseñando en sus últimos años de vida. Esto es maravilloso. Yo no lo sabía, ¿verdad? Hasta que te pones a investigar un poquito más. La aplicación más provechosa de este estudio que vamos a tener en estas semanas es pensar que Dios nos está dirigiendo un mensaje a mí y a ti, a cada uno de nosotros. Si nosotros tomamos esto como un mensaje personal, va a ser mucho provecho para todos nosotros. Acuérdese que esta escuela es una escuela de discipulado, es una escuela de crecimiento espiritual, es una escuela donde queremos que Dios nos hable a través de su palabra y nos transforme, ¿verdad? Yo tengo el privilegio de enseñarles, pero recuerden que como es escuela, tienen ustedes la libertad de hacerme alguna pregunta, levantar la mano, etcétera, etcétera, y yo los puedo ver, ¿verdad? Como estoy viendo también mis notas, no puedo ver si alguien levanta la mano, así que mejor desbloqueé su micrófono para decirme o preguntarme algo, hacer alguna observación. Muy bien. En Apocalipsis 1:11, que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, le dijo el Señor Jesús, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No necesitas apuntarlos porque todos los vamos a ir a ver poco a poco, pero repito, estas 7 son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas Pastor, iglesias... se está congelando y se está cortando el audio. No Se sé si me está alcanza a cortando escuchar. el audio. Permíteme tantito. Sí, es que no he puesto el internet de alta velocidad. Perdón, gracias por decirme. Ahorita sí ya está. Vamos a ver si se pone. Vamos a ver. Que cambie, que cambie, que cambie. Vamos a ver. Ahora sí está cambiado. ¿Me están escuchando mejor? ¿Ivonne? Sí, ya se escucha Sí, mejor. ya. Ya, discúlpeme, es que como nada más tengo un puerto, estaba yo usándolo para otra cosa. Bueno, muy bien, gracias por decirme. Repito, las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias realmente existieron en el tiempo de los apóstoles y se piensa, hermanos, que fueron plantadas desde la ciudad de Éfeso. Por eso comienza este mensaje a Éfeso, la primera iglesia que el Señor le dirige un mensaje, pero cada una de estas son iglesias locales, iglesias de la ciudad. No significa que es una congregación, sino la iglesia de toda la ciudad. Ahorita lo vamos a ver. Éfeso, hermanos, como ustedes lo saben en la Biblia, fue plantada por el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que encontró a 12 discípulos que no habían sido bautizados más que en el bautismo de Juan el Bautista? Les explican el Evangelio, los bautizan, reciben el Espíritu Santo y ahí comienza en Éfeso la primera iglesia. Se piensa que todas las otras 6 ciudades, las 6 iglesias restantes, fueron plantadas por hermanos que fueron enviados
desde Éfeso. O sea que estas 7 iglesias de alguna manera están bajo la cobertura del ministerio de Pablo, aunque Pablo ya había fallecido, ¿verdad? Pero Pablo planta la primera, que es Éfeso, y se cree que de Éfeso salieron los misioneros a plantar en esas 7 ciudades. Así que este es el mensaje. Vamos hoy a empezar para la iglesia de Éfeso. Pero yo quiero llevarlos, hermanos, a ver en un mapa dónde están estas iglesias. Déjenme compartir con ustedes. Mire, le voy a poner aquí un pedacito, ¿verdad? Y le voy a poner este mapa. Espero que se pueda mirar. Me voy a hacer chiquito por aquí, ¿verdad? Y tenemos aquí las 7 iglesias junto al mar Egeo. Y aquí están Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, aquí se equivocaron, es I, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No son las únicas iglesias que existían, pero son iglesias representativas. Dios decidió dirigir a estos el mensaje. Ahora, qué interesante, porque en realidad el orden en el que el Señor las dio son precisamente un orden donde hacen una figura. Ninguna de estos se cruza. Mira, empieza con Éfeso, la segunda es Esmirna, después Pérgamo, después Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hacen como un pequeño círculo, bueno, un óvalo, ¿verdad? Por aquí. En ese orden, el Señor empieza a darles su mensaje. Es interesante, ¿verdad? Muy interesante esta referencia. Así que de acuerdo con escritos y con la tradición oral, fíjense que también se dice que una vez que el apóstol Juan salió de Patmos, una vez que sale de su exilio, va a vivir a Éfeso. Y es ahí donde escribe su evangelio, el Evangelio según San Juan. Recuerden que el Evangelio según San Juan es el más tardío de todos los evangelios. Ya se escribió muchos años después de los primeros 3 evangelios. Por eso es tan diferente. Ya Juan no quería hacer la misma repetición de los 3 anteriores, sino que tenía otro enfoque totalmente distinto, demostrar la divinidad de Jesucristo, la salvación, etcétera, el evangelio puro. Así que ahí no solamente dice la tradición que escribió su evangelio el apóstol Juan, sino también escribió sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. De acuerdo con la primera escuela de interpretación, ahora vamos a hablar de la primera escuela de interpretación. El mensaje a Éfeso representa a la iglesia primitiva. O sea, las iglesias existieron y hasta ahí nada más. Pero de acuerdo a la segunda escuela de interpretación, el mensaje de la iglesia de Éfeso representa a los cristianos que vivieron del año 33, donde nació el Pentecostés, al año 100 aproximadamente, o 112. Esa es la etapa donde aproximadamente ellos interpretan que Éfeso, el mensaje a Éfeso, representa esa iglesia primitiva del año 33 al año 112 aproximadamente. Ese es Éfeso. Si estás apuntando, pues ponle ahí del 33 al 112. Recuerda, esta es la segunda escuela de interpretación, la que dice que estas 7 iglesias son un mensaje profético de cómo iba a surgir, qué iba a suceder con la historia de la iglesia. Así que la siguiente iglesia que se menciona es Esmirna. Y esa es la iglesia de la persecución, hermanos. La iglesia que sufrió mucha persecución. Apúntele ahí. Acuérdese que viene usted a una clase, no se olvide tener un cuadernito, una pluma, etcétera, etcétera, porque es importante hacer notas. La iglesia de la persecución. Miren, en esta iglesia ya la mayoría de los apóstoles había fallecido. El único apóstol que murió por muerte natural de viejo fue el apóstol Juan. Pero en la iglesia de Esmirna, según esta escuela de interpretación, del año 112
al año 312. 112 al 312, 200 años representa esta iglesia, la iglesia de la persecución. ¿Estamos de acuerdo? Ya todos los apóstoles habían muerto, incluyendo Juan. La siguiente iglesia es la iglesia de Pérgamo, y de acuerdo a esta escuela de interpretación, es la iglesia estatal. Es cuando se institucionaliza la iglesia, cuando aparentemente se convierte, ¿verdad?, Constantino, ¿verdad?, y dice que ahora todos se peinan de raya en medio y ahora todos son cristianos. De ahí viene que cuando atropellan a alguien dicen atropellaron a un cristiano. ¿Pero por qué? A lo mejor era musulmán o era ateo, pero así se les llama. Por un tiempo el diccionario decía humano, cristiano igual a humano. Para el diccionario un cristiano era un ser humano, lo cual es totalmente equivocado, erróneo, completo, ¿verdad? Pero de ahí se dio. Es la famosa llamada iglesia estatal. Y este periodo de Pérgamo es entre el 312 después de Cristo al 606. Otra vez, del 312 al 606, la iglesia de Pérgamo. El siguiente es la iglesia de Tiatira. Tiatira, ¿ok? Este abarca el periodo entre el 606 y el año 1001, 1001. Repito, del 606 al año 1001. Ese es el periodo de Tiatira que ya lo estudiaremos, ¿verdad? En las dos interpretaciones, ¿no? Como una iglesia local, como un posible periodo de la iglesia y como un mensaje actual para cada uno de nosotros que aplica a interrogarnos y analizar nuestra propia vida delante del Señor. La siguiente iglesia es la iglesia de Sardis, que es la iglesia reformada, de donde sale, por ejemplo, Martín Lutero al principio y los subsiguientes reformadores. Y esta iglesia de Sardis representa a la iglesia del año 1001 al año 1730. Repito, del año 1001 al año 1730. ¿Ok? La Edad Media, la iglesia reformada, donde salen esos tremendos reformadores que empiezan Dios a usar y a restaurar la doctrina de la salvación, del bautismo y de la santificación y de tantas cosas, ¿verdad? Entonces es la iglesia, según ellos, de Sardis. Finalmente llega el tiempo de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, en esta escuela de interpretación, es la iglesia de los grandes avivamientos. ¡Wow! A ver, apúntale. Filadelfia, la iglesia de los grandes avivamientos. De los grandes hombres como Moody, ese tremendo evangelista, como Wesley, y abarca del año 1730 al año 1900 aproximadamente. Yo conozco un poco la historia de Juan Wesley y Carlos Wesley porque resulta que yo nací en una familia metodista y Juan Wesley fue el reformador que predicó y el fundador de la llamada después iglesia metodista. Así que Moody, Wesley y otros más representa a Filadelfia la época de la iglesia de los grandes avivamientos. Muy bien. Hasta el año 1900 aproximadamente. 1900. Donde va a empezar el siglo XX, ¿no? La Odisea. La Odisea, hermano, es la iglesia, según esta escuela, que va a recibir el regreso del Señor Jesucristo. Es la iglesia antes de la segunda venida de nuestro Señor. O sea, abarca del año 1900 hasta el día presente, hasta el día de hoy, la Odisea. Pero, lamentablemente, a esta iglesia se le conoce como la iglesia apóstata. O sea que somos parte, bueno, no porque seamos parte, sino que estamos en la época de una iglesia de apostasía. ¡Qué tremendo! Lo interesante, lo maravilloso es que la palabra de Dios prometió que siempre existiría un remanente fiel. ¿Cuántos dicen amén?
¿Fiel a qué? Fiel a las enseñanzas de Cristo, fiel a las enseñanzas de sus apóstoles que él determinó. Un remanente, dice la Biblia, fiel. ¿Qué significa la palabra remanente? Pues que es lo que queda, es un resto, ¿verdad? Un restito. No resto como se usa coloquialmente de un montón. Ay, te quiero un resto. No, no. Se habla de algo que quedó, el residuo que quedó. Un remanente fiel le llama Dios en la Escritura, remanente fiel. Un remanente fiel que representa a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente. O sea, los verdaderos cristianos. Recuérdate que la palabra cristiano es alguien que refleja, que modela el carácter de Jesucristo el Señor. La segunda escuela de interpretación nos dice que todas estas 7 iglesias son representativas en el estado espiritual de cada uno de nosotros, en lo personal. O sea, que como yo me encuentro, es lo que importa. ¿Cómo me encuentro yo? ¿Qué significa en mi vida personal este mensaje? Esa es la escuela que queremos nosotros enfatizar más que cualquier otra, ¿verdad? La escuela de interpretación donde las 7 iglesias representan el estado espiritual de nosotros. Esta escuela afirma que todos estos mensajes tienen un símbolo y una aplicación personal, espiritual para cada uno de los formatos de los que formamos, la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. O sea que es una tercera escuela, por así decirlo, nada más que quise clasificarla en 2. La histórica, que está dividida en 2, o sea, la que dice que solamente fue para las 7 iglesias físicas de Asia, como la que dice histórica, pero histórica profética, ¿no? Donde habla de cómo cada iglesia representa un tiempo en la historia. Pero existe la otra que dice que, bueno, aparte de que es posible eso, realmente estas mensajes a las 7 iglesias son mensajes a todos nosotros, a cristianos de todas las épocas, y lo que interesa es la aplicación personal que le vamos a dar al mensaje de Dios en Apocalipsis para cada uno de los que formamos la iglesia de Cristo. Así que vamos a empezar con la iglesia de Éfeso, pero antes de comenzar debemos definir el término iglesia, ¿verdad? Porque empieza Apocalipsis 2.1, escribe al ángel de la iglesia, ¿verdad? Pero hay muchos grupos actualmente que se llaman iglesia. Hay un grupo grandotote que es la iglesia de la luz del mundo, que por cierto tienen a su líder ya bajo las rejas, ya condenado, ¿verdad? La iglesia de la luz del mundo. Y existe la iglesia de los santos de los últimos días. Y existe la iglesia adventista y la iglesia metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, episcopal, católica, la iglesia anglicana. Entonces hay muchos grupos que se llaman a sí mismo iglesia. La pregunta es, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque Apocalipsis 2.1 comienza así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces hay que definir qué es iglesia. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, está hablando desde el punto de vista de la iglesia universal. ¿Por qué? Porque la ciudad de Éfeso es una ciudad grande. No tenía un solo grupito de cristianos. Había muchos grupos en las casas de las congregaciones que formaban la iglesia en Éfeso en general. Ahora, el término iglesia en griego se escribe como eclesía con doble K. E-K-K-L-E-S-I-A. Eclesía o eclesia. Iglesia, ¿qué significa? Que es la congregación o compañía de miembros que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Solo son aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Jesucristo, el Hijo de Dios. La congregación de los santos le llama también la Biblia. Congregación de los santos, es decir, a los que han sido apartados para Dios, apartados por Dios y para Dios, que han sido justificados, que han sido santificados para Dios. En pocas palabras, la iglesia la conforman aquellos que son propiedad de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Sí, la Biblia dice que fuimos comprados por un gran precio, comprados por Cristo y Él la pagó con su propia sangre. Eso es redención. Somos los redimidos, los que fuimos comprados del mercado de esclavitud, la esclavitud del pecado, donde nuestro amo
la carne, el mundo, Satanás, nos tenían atrapados y Cristo nos redime, nos compra. La iglesia son los que son parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo Jesús es la cabeza, donde todos nos rendimos a la voluntad de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Nos dejamos guiar, nos dejamos dirigir, controlar por nuestra cabeza. La Biblia aclara inclusive que los que son de la iglesia son los que tienen el Espíritu Santo y los que son guiados por ese Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no eres de Cristo, tú no eres de la iglesia. Si no eres guiado por el Espíritu Santo, tú estás mintiendo, tú no te has convertido, todavía no eres parte de la iglesia. Así que Apocalipsis 2.1 es el empiezo de mensajes a 7 iglesias. Y cada uno de estos mensajes está dirigido en especial al ángel de la iglesia. Así comienza Apocalipsis 2.1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ángel, la palabra ángel del griego ángelos o ángelos, significa el enviado, el mensajero. En cada uno de estos mensajes están dirigidos al responsable. En una célula, por ejemplo, pues el mensajero son los líderes de esa célula. En una iglesia es el pastor, ¿verdad? Entonces, el ángel de la iglesia es un mensaje al responsable de la iglesia, al que va a dar cuentas, ¿verdad? La Biblia dice que no nos hagamos líderes porque tendremos mayor condenación. Vamos a dar cuentas del rebaño del Señor. Algo muy interesante. En cada uno de estos mensajes, los 7 mensajes, Jesucristo comienza recordando la revelación que le dio a Juan en el capítulo 1. Parte de la revelación la aplica a diferentes iglesias y vamos a entender por qué. Ahorita que empecemos con Éfeso, vamos a entender muy claramente por qué se revela como se revela en el versículo 1. Cada vez que comienza un nuevo mensaje, se describe nuevamente alguna de las características de Jesús que Dios le reveló a Juan en el capítulo 1. Por eso es bien importante la clase pasada que vimos cómo se le revela el Señor al apóstol Juan. Por ejemplo, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos ahí para que lo veamos todos juntos. Vamos a ver cómo dice ahí la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 2.1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y resulta que esas dos cosas con las cuales se identifica, con las cuales se le revela a Éfeso, son precisamente cosas que el Señor le mostró en el capítulo 1 a Juan. Así se mostró. Ahora, atención, hermanos. Juan fue el discípulo que más cerca estuvo del Señor Jesús. El que se recostaba en su hombro, el que lo vio cara a cara, el que lo olió, digamos, el que respiró su mismo aire del Señor Jesús. Y él podía describir a Jesús de muchas maneras. De hecho, en el Evangelio de Juan, Juan describe a Jesús de 7 maneras diferentes, como luz, como agua, etc. Pero nunca se había revelado para él como se le reveló en la isla de Patmos. Juan nunca esperó ver al Hijo del Hombre revelado de esa manera. Así que para él fue algo completamente nuevo y maravilloso. Así que qué maravilloso. Bueno, y antes de comenzar, ¿verdad? Este mensaje, tenemos que hablar de los antecedentes. Pero mira, déjame volverte a llevar. Dice ahí en el versículo 1, ¿verdad? De Apocalipsis 1. Escribe al responsable de la iglesia, en una iglesia global, una iglesia general, en toda la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Y empieza: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto. Si nos vamos a la interpretación, porque la Biblia se interpreta a sí misma, y vamos al versículo 16, encontraremos en el capítulo 1, versículo 16, que ya analizamos la semana pasada, que Juan lo describe de esta manera. Dice: yo lo vi así. Cuando volteé, vi a Cristo que tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces aquí el punto es su diestra. Tenía en su diestra 7 estrellas. Luego dice el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles, los responsables, los pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que así comienza, ¿verdad?, el el primer mensaje revelándose a la iglesia de Éfeso. Recuerda, todos los mensajes comienzan así, revelándose a la iglesia de una manera que ya se reveló en el capítulo 1. Pero a ver, empecemos con Éfeso. Vamos a ver un poquito el trasfondo histórico y religioso de Éfeso. ¿Estás conmigo? El trasfondo histórico y religioso de Éfeso. Bueno, miren, Éfeso era una gran ciudad del occidente de Asia Menor y era el centro más importante de la iglesia primera. Éfeso estaba situada entre Mileto y Esmirna y estaba solamente a 5 kilómetros del mar Egeo. Era un excelente acceso al mar Mediterráneo, donde se hacían todas las comercializaciones, y por eso esa ubicación convirtió a Éfeso en uno de los principales puertos de Asia durante el Imperio Romano, a la par de 2 otros puertos, Alejandría y Antioquía. Éfeso era prácticamente el número 1. Déjenme mostrarles nuevamente la siguiente imagen que tengo aquí para compartirles más o menos. Me gustó, estuve viendo otra imagen, ¿verdad? Me gustó aquí. A ver, deja ver si puedo accesar. A ver. No sé si la estamos viendo. Déjeme ver, stop. Otra vez. Déjeme ver esta cómo está. A ver. Ahora sí, voy a accesar aquí porque no podía pasar. En este mapa vamos a poder ver un poquito mejor las 7 iglesias. Mire, no sé si ya lo está mirando. Voy a apartarme un poquito por acá. Sí, se mira. ¿Sí se mira completo? ¿Sí? Ok. Hasta la Odisea dice, pero y sí, todos aparecen todos los Pero, ¿a la derecha se ve el mapa? ¿A la derecha se ve el mapa? Sí, ¿Sí? se ve el mapa, sí. Muy bien. Bueno, miren, como les digo, miren el trayecto. Forma una imagen, ¿verdad? Forma una continuidad. No le escribió Dios primero a Éfeso, luego a Filadelfia, luego se va hasta Pérgamo. No. Está ahí. Aquí está Éfeso en el número 1. Y aquí está el mar Egeo. Éfeso está solamente a 5 kilometritos del mar Egeo. Y para que lo podamos distinguir un poquito mejor, miren aquí este punto en Grecia, ¿verdad? Déjeme bajar un poquito. Aquí está el mapa en más hacia afuera, ¿verdad? Más hacia afuera. Y vemos que aquí está Turquía actualmente. Y este cuadro es donde están las 7 iglesias. Del otro lado del mar está Grecia. Aquí está Atenas, la capital de Grecia, ¿verdad? Ahí está, más o menos para que nos ubiquemos, enfrente de Grecia. Ahí está esto que se llama el Asia Menor, donde está Turquía, ¿verdad? Entonces, Éfeso es el lugar más cerca de Patmos. ¿Te fijas? Aquí está la isla de Patmos. Y se dice que pues al terminar su condena, no sabemos cómo, ¿verdad? Pero de alguna manera Juan decide congregarse en la iglesia más cercana, que es precisamente Éfeso. Y según la tradición, Juan pastoreó los últimos años, ayudó a pastorear, ayudó a servir en la iglesia de Éfeso, y ahí escribió su evangelio y las 3 cartas que tenemos en la palabra de Dios. Así que es muy interesante esta tradición. No podemos comprobarla, pero hay bastante evidencia de que es muy probable que esto haya sucedido, ¿verdad? Entonces, como verás, Éfeso es un puerto y abre al mar Egeo, que a la vez se comunica con el mar Mediterráneo, así que llegó a ser un puerto
principal muy especial. Aquí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y al final la Odisea. Como les dije, hay diferentes ciudades, no son las únicas lugares donde hay iglesias. Aquí está Colosas, donde estaba Colosenses, la iglesia de los Colosenses. Si lo ven aquí, hasta abajo, aquí dice Colosas. Hierápolis, y hay otros, ¿no? Más abajo que no, el mapa no lo registra. Pero fue en Éfeso donde Dios comienza su primer mensaje de Apocalipsis. Repito, estas 7 iglesias representan las iglesias de todos los tiempos y puede representar también la iglesia durante los periodos históricos de la iglesia, ¿verdad? Recuerdo, hay 2 tipos de escuelas de interpretación. Vamos a usar lo mejor de las 2 escuelas. Pero continuamos con nuestro repaso de qué era Éfeso. Repito, Éfeso era uno de los principales puertos, los 3 principales puertos del Imperio Romano. Fue fundada la iglesia de Éfeso por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Timoteo quedó como pastor después de que Pablo se fue. Y después dice la historia que llegó Policarpo, uno de los padres de la iglesia. Policarpo, si estás apuntando, Timoteo y después, años después, Policarpo. En Éfeso, hermanos, en la ciudad, había una numerosa colonia judía donde Pablo y una pareja mencionada en la Biblia muy especial, que ustedes la recuerdan como Aquila, el hermano Aquila, y su linda esposa Priscila. Aquila y Priscila fueron los que empezaron en su casa la iglesia de Éfeso, porque todas las iglesias comienzan en la casa, ¿verdad? Toda la nueva generación en Cristo comenzó en la casa de nuestro hermano César Buitrago y invitó a unos vecinos y estos a otro matrimonio y así sucesivamente hasta que fue creciendo y creciendo. La casa donde comenzó Éfeso fue la casa de Aquila y Priscila. También se dice que después ayudó también Apolos. Apolos también intervino en el pastoreo de esta congregación de Éfeso. Se dice que Éfeso era como el cuartel general para que de ahí se trasladaran a las diferentes misiones de la región. Por eso es muy probable que estas otras iglesias, 6 iglesias, hubieran sido plantadas por el ministerio de la iglesia madre de Éfeso, influenciada muy grandemente por el apóstol Pablo. En esta ciudad, hermanos, se adoraba a la diosa Artemisa. ¡Wow! Para los griegos se le llamaba Artemisa, pero una vez que los romanos conquistaron, le cambiaron el nombre por Diana. Diana es un nombre latino, diosa de los efesios. ¿Se acuerdan? Diana, diosa de los efesios, de Éfeso, para los romanos. Era la misma diosa, solamente le cambiaron el nombre. Diana es un nombre en latín y era ella la diosa de la sexualidad y la diosa de la fertilidad. Repito, diosa de la sexualidad y de la fertilidad. En Hechos capítulo 19, ¿recuerdas? Decía que había una gran estatua de la diosa Diana y el templo, que era el orgullo de la ciudad. El templo a la diosa Diana es parte de las 7 grandes maravillas del mundo antiguo. Era una construcción monumental, maravillosa. El templo era de 120 metros por 70 metros. Tenía 120 columnas de 12 metros de alto, formando una estructura arquitectónica muy hermosa, muy hermosamente decorada. Así que se consideraba al templo de la diosa Diana, de los Efesios, de Artemisa, como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es una arquitectura muy preciosa. En ella trabajaban un grupo de mujeres sacerdotisas. Todas ellas eran mujeres prostitutas, podríamos decirlo, y cuando tú querías ir a adorar a la diosa Diana, primero deberías ir a fornicar con ellas, disculpen, pero así era, para después ir a adorar a la diosa Diana. No, pues entonces los hombres de Éfeso estaban fascinados con el culto a Diana, ¿verdad? Así que en este puerto, hermano, la gente estaba completamente degenerada.
había una gran perversión sexual. Era una generación completamente pagana, una ciudad llena de prostitución. Pero ahí es donde Dios decide plantar una de las iglesias más maduras y más fuertes que hubo en la historia de la iglesia primitiva. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que los sanos no tienen necesidad de médico, dijo el Señor Jesús, sino los enfermos. Donde está la oscuridad es donde se necesitan las lámparas de luz. Donde hay luz, ¿para qué quieres otra luz? Necesitamos la luz para alumbrar. La Biblia dice que debemos ser luz del mundo, la luz de este mundo, la sal de la tierra. Bueno, ahí en la oscuridad tan grande, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Esa era la ciudad de Éfeso. No solo había estas dos maravillas, la estatua y el templo, sino que había también dos grandes templos a dos emperadores romanos, que eran también venerados como dioses, Así que no solo había idolatría para los emperadores romanos, para estas diosas falsas, sino que había un gran paganismo, una tremenda inmoralidad sexual. No solamente había eso, sino que también abundaba la superstición, hermano. Resulta que Éfeso era el centro mundial de hechicería y magia de ese tiempo. Imagínate. Era Catemaco de Asia Menor. El templo, el centro mundial de la hechicería, el centro mundial de la magia negra. Así que este mensaje está muy parecido a lo que vivimos en el siglo XXI, hermano. Ese mensaje se aplica a nosotros en el siglo XXI porque describe el degenere que está habiendo con la ideología de género y tantas cosas que hay en el mundo. Estamos rodeados de satanismo, de paganismo, de idolatría, de inmoralidad sexual y de grandes supersticiones. Estamos rodeados de todo esto, Señor. Así que este mensaje a Éfeso se aplica de antemano, solo por los antecedentes, ver el paralelismo en lo que estamos viviendo ahorita. Claro, Éfeso antes de Cristo, ¿verdad? Antes de que llegara el Evangelio. Fue en Éfeso donde Pablo predicó más tiempo en una sola ciudad. La Escritura nos dice que Pablo duró ahí alrededor de 3 años, un poquito más, 3 años más o menos, enseñando, ministrando, predicando, discipulando. ¿Y sabes qué? No fue una labor fácil, fue una labor difícil. Tuvo que deschamucar a muchos de los hermanos, ¿verdad? Ayudarles a vencer sus hábitos pecaminosos, sus lujurias, sus lascivias, y llegar a ser santos. Por eso cuando Pablo le escribe al ángel de la iglesia, en este caso Timoteo, le dice, sé ejemplo en pureza, sé ejemplo en conducta, espíritu, fe, pureza. ¿Por qué dice pureza? Porque ahí había un degenere tremendo. Ellos tenían un doble esfuerzo. Todos los pastores, todos los cristianos que habitan en ciudades pervertidas, sobre todo en los puertos, requieren de una mayor santidad todavía porque la tentación está muy grande, muy fuerte, se trafica mucha droga, hay mucha pornografía, hay mucha prostitución, hay mucho paganismo y brujería. Timoteo fue uno de los primeros pastores, dice 1 Timoteo 1:3. También Hechos 18 nos habla de la ayuda de esta pareja maravillosa, Aquila y su esposa Priscila, ¿verdad? No vamos a ir ahí por tiempo. Bueno, todos habían conocido en esta época, la época de Éfeso, de acuerdo a la escuela de interpretación histórica progresiva, ¿verdad? Todos habían conocido físicamente a Jesús. El 90% de esta congregación al principio eran judíos, por la gran comunidad de judíos que existía en Éfeso. Pero después aumentó el número con la conversión de muchos gentiles que se convirtieron al Evangelio. Así que Éfeso era la iglesia con el celo de Dios. Éfeso no era cualquier iglesia, era la iglesia que predicaba con denuedo. Era la iglesia fuerte, fiel a la doctrina apostólica. Bueno, ahora vamos a entrar al formato del mensaje a estas 7 iglesias. Ahí sí quiero que apuntes, por favor, cuál es el formato que Dios usa en Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde tenemos el mensaje a estas 7 iglesias. En cada una de ellas comienza con una revelación.
Cristo se les revela a esta iglesia en particular. Pero no es otra cosa más que lo que ya Dios les reveló a Juan en el capítulo 1. Pero en el caso, por ejemplo, de Éfeso, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Habla de las 7 iglesias, de las estrellas y los candeleros. Muy bien, revelación. Empieza con una revelación. Después entra con un elogio en segundo lugar. Apunta, 1, revelación. 2, elogio. A cada una de estas 7 iglesias, el Señor comienza con un elogio, con una alabanza. En esto has sido bueno, te felicito por aquello, etcétera, etcétera. En elogio. Después pasa a una amonestación, donde el Señor le recrimina a la iglesia alguna cosa de pecado. Amonestación. Es el número 3. ¿Ya lo apuntaste? Primero, 1, revelación. 2, un elogio, una felicitación. 3, un reconvenir, ¿verdad? Está reconviniendo a la iglesia, la está amonestando, regañando por alguna cosa. Y en cuarto lugar, una advertencia de lo que le puede pasar si no se arrepiente. Siempre el Señor le da a todos una advertencia. Primero le señala su pecado y después le da la solución, pero le dice, cuidado si no lo haces, te advierto que. Y finaliza con una promesa. ¿Para quiénes? Para los que vencieran, para los que se arrepienten, los que vencen su pecado, los que vencen su condición que les está recriminando en algún caso, ¿verdad? Entonces repito, número 1, revelación, elogio, amonestación, advertencia y número 5, promesa. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen todos? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, perfecto. Así que vamos a entrar a las estrellas que están en su mano. Apocalipsis 1:16. Muy bien. Vamos a entrar a esas estrellas que están en su mano. Vamos ahí. Algo que me llama mucho la atención, como Dios se le revela a Éfeso, es que dice que las estrellas que representan a los ángeles, que a su vez representan a los pastores, están en la mano de Jesucristo. Quiere decir que están en la autoridad de Jesucristo. Los pastores están bajo la autoridad y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo y van a dar cuentas directamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero después le dice de los candeleros. ¿Y por qué le habla ¿por qué le habla el Señor a través de Juan a Éfeso de candeleros? ¿Qué se hace con un candelero? ¿Cuál es la función de un candelero? Alumbrar. Son candeleros de oro y representan la iglesia. Entonces le está diciendo, acuérdate que yo tengo en mi mano a los líderes y estoy en medio, me paseo en medio de la sal, de la luz del mundo que son ustedes, de los candeleros. Ustedes deben ser un faro de luz para este mundo como iglesia, ¿verdad? Y empieza a decirle lo siguiente, versículo 2. ¿Está conmigo? Yo conozco tus obras. Hermano, qué tremendo. Dios conoce tus obras. Dios conoce mis obras, tanto obras buenas como obras malas. La Biblia declara que no podemos escondernos de la presencia de Dios, que Él nos mira profundamente. Él mira las intenciones inclusive de nuestro corazón, no solamente la obra que hicimos, sino con qué intención lo hicimos. ¡Wow! Eso es algo tremendo, ¿verdad? Es algo súper tremendo. Vamos a ver. No se me vayan. Ya se me fue uno por ahí. Tenemos ahí a 12 familias conectadas. Bueno, seguimos. Muy bien. En segundo lugar, conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¡Wow! Esta congregación era una iglesia que había trabajado mucho. Como les dije, la obra no fue fácil. Evangelizar en la ciudad de Éfeso no era nada fácil, como evangelizar en San Francisco, en Oakland, no es nada fácil aquí en San José. Pero ellos habían tenido paciencia. Es muy importante para el Señor que tengamos perseverancia, paciencia.
Las cosas no suceden de la noche a la mañana. El discipulado es un proceso. La santificación es por etapas. Es un paso a la vez, siempre de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ellos habían sido pacientes, habían trabajado mucho. Las obras que el Señor le felicita, elogia, son obras de gran trabajo y de mucha paciencia. Siguiente, carácter. Y que no puede soportar a los malos. Oh, había en ellos una gran santidad, hermano. Tenía que ser así, porque si ellos coqueteaban con el pecado o se hacía una iglesia light, ya no iba a funcionar, hermano. Éfeso no podía ser una iglesia light, no podía soportar a los malos, no. Ellos amaban al pecador, pero no podían soportar la presencia de pecados en medio de su iglesia. Y no solo eso, dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has probado a los que dicen ser apóstoles, pero resulta que no lo son. Los has hallado mentirosos. Miren, hermanos, había un libro que ahora ya no se necesita porque tenemos la iglesia, tenemos la Biblia completa, pero en ese entonces la Biblia apenas estaba escribiendo, ¿verdad? Y había un libro llamado, el famoso libro Didache, no sé si han escuchado del libro Didache, donde los cristianos escribieron, entre otras cosas muy importantes, algunas evidencias, algunos criterios para poder estar apercibidos de falsos hermanos y falsos líderes. ¿Sabes por qué? Porque ser cristiano era de moda. Estaba de moda el cristianismo, no como ahora, ¿verdad? En ese entonces ser cristiano era algo que todo el mundo quería. Era de caché ser cristiano, ¿me explico? No se escucha. ¿Sí? ¿Me escucha? Bueno, probando. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ya te escucho. Ok. A ver, ¿veo? Sí se está moviendo mi microfoncito, ok. Muy bien. Les digo que era de caché ser cristiano. Era popular ser cristiano, ¿verdad? Ya me perdí en mi razonamiento. Déjenme regresar a la palabra porque si no me pierdo, ¿verdad? Dice aquí, entonces, ya me acordé. De que habían probado a los apóstoles que decían ser apóstoles y no era cierto. Les digo que este libro de Didache tenía entre sus muchas secciones, tenía una sección especial para advertir a las personas acerca de los falsos cristianos. Por ejemplo, estudié que había cristianos, ¿verdad? Había personas que llegaban y decían, no, yo soy un apóstol, yo soy un líder. Y decía ahí entre las notas, si un evangelista, si un predicador pasa 3 días en la ciudad sin hacer nada, cuidado, prende una lamparita de foco rojo, porque normalmente el evangelista va y hace y obra y está en la ciudad y actúa y sale y entra, no se queda ahí en una casa ahí a reposar, a tomar vacaciones, dice. Entonces fíjense cuál era el estándar. Si van 3 días y no ha hecho nada, aguas, a lo mejor es uno de los falsos. Otra característica que es muy aplicable a este día. Si comienza pidiendo dinero, banderita roja. Cuidado, ese es un falso apóstol, ese es un falso maestro, ¿verdad? Que nada más viene a vivir del trabajo de otros, ¿verdad? Entonces empieza a pedir dinero, no trabaja, no pastorea, no evangeliza. Cuidado. Entonces el didache era lo único que tenían y con eso ellos lo llevaban a cabo y probaban y descubrían quién era y quién no era. Entonces aquí el Señor está elogiándolos. Alguien tiene la mano levantada, no sé si soy yo. Yo mismo la levanté. Déjenme ver cómo se puede bajar. Creo que así. A ver, déjenme ver. Yo mismo la levanté. ¿Cómo bajo la mano? Déjenme ver aquí. Híjole, es que ya me pusieron a ver, Host Tools, no sé qué es esto. Bueno, no sé, pero bueno, seguimos hacia adelante. Es que cuando levanto mis manos se levanta la manita. Bueno, muy bien. Déjenme ver, Lower Hand. Sí, aquí está Lower Hand. Ya se bajó. Muy bien, perfecto. Entonces,
Ellos habían comprobado quiénes eran y quiénes no eran verdaderos de Dios. O sea que había un celo, hermanos. Era una iglesia celosa, era una iglesia vigilante, era una iglesia que no podía permitir que hubiera falsos hermanos. De hecho, Pablo, cuando se despidió de ellos, les dijo, cuidado porque cuando yo me vaya van a venir entre ustedes lobos rapaces que devorarán a las ovejas. Así que ellos estaban con esa advertencia muy apercibidos para que eso no llegara a suceder. Entonces vamos a la palabra. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos, los has hallado falsos. En tercer lugar, has sufrido. Era una iglesia sufriente, hermano. Era una iglesia que había permanecido. Bienaventurados los que lloran, vimos el día de ayer, ¿verdad? Los que están sufriendo por una causa, por una oposición, por un gran abismo que hay entre ellos. Apercibido significa que es una iglesia lista, una iglesia que está a las vivas. Eso es estar apercibido. O como decimos, ponte trucha. O de otra manera, ponte buzo, decimos a veces, ¿no? Es lo que significa apercibido, pero es la palabra elegante, discúlpeme. Qué bueno que preguntaron. Gracias por preguntar. ¿Puede ser Apercibido. una preparada? Preparados, listos. Apercibido es una iglesia preparada, es un mejor sinónimo. Apercibido es estar preparado, estar a las vivas, ¿no? Estar listo. Era una iglesia que estaba lista, estaba vigilante, pero era una iglesia sufrida. Ha sufrido. Has tenido paciencia, le vuelve a decir. En medio del sufrimiento, has tenido paciencia. Wow, qué interesante, ¿verdad? Una iglesia Alerta. elogiable. Alerta también es También otro. alerta, ¿va, pastor? Alerta es otra buen sinónimo de estar apercibido. O sea, ellos estaban alertas de ver quién era quién. Has Ujú. probado, o sea, has comprobado, los has puesto a prueba, ¿verdad? Entonces, era una iglesia que no cualquiera llegaba y compartía y decía yo soy aquel, ¿verdad? No, porque los habían probado. Habían checado a ver si eran de los fieles o de los infieles, de los verdaderos o de los falsos. Has tenido paciencia. ¿Qué más dice? Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Qué significa arduamente? Extenuantemente, hermano. Has trabajado duro. Has trabajado hasta sudar la gota gorda, como decimos nosotros, ¿verdad? No eres una iglesia floja. No eres una iglesia negligente. Eres una iglesia que ha trabajado arduamente y lo ha hecho por amor de mi nombre, con un buen motivo, hermano, por amor de su nombre. Lo ha hecho no por amor del nombre de la iglesia. Ha trabajado arduamente por amor al nombre de Jesucristo. Y sobre todo, en medio de las pruebas, no has tirado la toalla. No has desmayado. ¡Wow! ¡Qué bonito! No has desmayado. Este es el elogio que le hace el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Repito, comienza con una revelación. Fíjate cómo se le revela la estrella que está en su diestra. O sea, tengo yo la autoridad sobre los líderes. Y segundo lugar, me paseo en medio de los candeleros. Ese pasearse en medio de los candeleros, andar en medio de los candeleros, se me figura como el supervisor, hermano. El gerente, el manager que está caminando, viendo para un lado, viendo para otro, cómo va el trabajo, cómo están las cosas. Yo quiero que sepas que Dios, el Señor, se pasea en medio de la iglesia. Se pasea en medio de la iglesia, mirando quién tiene un corazón humilde, mirando quién está sirviendo, al que sirve en lo anónimo, al que está ahí arriba orando por el culto, hermano, el guerrero de oración durante la predicación, el guerrero de oración durante la alabanza, la guerrera de oración. Hermano, nada de eso pasa desapercibido. El Señor se está paseando por todos lados. Así que ese que se pasea, ese que es luz, está viendo las obras. Por eso se revela como el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Te fijas? El Señor se reveló a Juan como el que anda caminando en medio, mirando
cómo están los candeleros, que no estén opacos, que no estén sucios, que no se esté apagando su luz, ¿verdad? Que no se haya fundido el foco, diríamos en este siglo, ¿verdad? En ese entonces era que no le faltara aceite, porque los candeleros normalmente se alumbraban con aceite quemado, ¿verdad? En una mecha, ¿no? El mechero. Ok, entonces el Señor conoce nuestras obras. El Señor se pasea en mi casa, se pasea en tu casa, se pasea en Nueva Generación en Cristo y conoce nuestras obras. Y aquí viene la recriminación, viene la amonestación. Pero tengo contra ti. Esto es algo directo. Tengo contra ti. Hay un pero y es una amonestación. Tarjeta amarilla. Tengo contra ti lo siguiente. Has dejado tu primer amor. ¿Pero cómo? Si es una iglesia que ha hecho las cosas por amor de su nombre, que ha trabajado pacientemente, arduamente. Voy a subrayar esta palabra, me impactó la palabra arduamente, ¿verdad? O sea, extenuantemente, con muchas ganas, no ha desmayado a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo demás, de la tentación tan grande que había, a pesar de la tremenda oposición, pero no ha permitido diluirse, no ha permitido la maldad, no ha soportado la maldad, y sin embargo, a pesar de tanto trabajo, el Señor le recrimina algo muy importante. Has abandonado, te has olvidado de tu primer amor. ¿Qué es el primer amor, hermanos? El próximo domingo vamos a entrar a la tercera bienaventuranza. Y me adelanto que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Algunos interpretan esa bienaventuranza como tener hambre de que Dios haga justicia en este mundo. Y sí, parte de eso es verdad. Pero en realidad, esta bienaventuranza es para aquellos que amamos ser justos, ser rectos, hacer justicia. No solamente que nos haga justicia el Señor, sino ser personas de rectitud, de justicia, de santidad. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Una persona hambrienta, una persona sedienta, es una persona que va a hacer todo lo posible por llenarse, por saciarse. Está buscando el pan, está buscando el agua de vida. Hermanos, esta iglesia había perdido esa hambre. ¿Me estoy explicando? Había perdido su primer amor. ¿Y quién es ese primer amor? Dios, su comunión con Cristo. Estaba haciendo mucha obra social, mucha obra evangelística, mucho discipulado, muy buenas predicaciones, pero había olvidado su primer amor. Cristo ya no era su primer amor, ya era solamente el motivo por el que hacíamos las cosas, pero no se disfrutaba, no había intimidad espiritual, no había alabanza, adoración genuina, porque el amor a Cristo se había diluido y es el primer mandamiento. Por eso nos los pone el Señor como el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Probablemente la mente de los de Éfeso, de los Efesios, era la obra. Estaban con la obra del Señor, pero se habían olvidado del Señor de la obra. Y así podemos estar nosotros. ¿Hemos olvidado el primer amor? Esa es la pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro altar? La Biblia dice que avives el fuego del don que te fue dado. Y el fuego del amor es el primero que debemos avivar. No lo va a avivar Dios. Nosotros tenemos que poner los leños. Nosotros tenemos que volver a nuestros devocionales, a nuestros cánticos de noche, a nuestras desmañanadas con el Señor, a escribirle, a cantarle, a buscarle, a leer su palabra como quien lee la carta del ser amado. Hablar con Dios, a disfrutar de su presencia. Seguimos con la recriminación. Yo tengo contra ti una cosa, y es la más importante. A pesar de que eres una de las iglesias más poderosas, has dejado tu primer amor. ¿Cuál es la encomienda? Bueno, le dice el Señor este mandato. Eso es lo que tienes que hacer. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Me interesa mucho la primera palabra, recordar. Hermano, ¿tú recuerdas cuando te acababas de convertir?
A veces ya se nos olvidó. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una remembranza, regresar en nuestra mente a esos días de pasión por el Señor Jesucristo. Esos días de limpieza, de gratitud, donde no te la acababas, decías, no merezco ser salvo, pero gracias, Señor, que me has salvado, y lo disfrutabas, y estabas con Dios, y orabas, y hasta dabas gracias a Dios por la servilleta con la que te limpiabas la boca. Recuerda de dónde has caído. Significa que cuando tú pierdes tu primer amor, tú caes, tú bajas de categoría. Tú estabas en un nivel y ahora has descendido a otro. Y Dios te dice, arrepiéntete, regresa, vuelve, haz las primeras obras. Es la siguiente recomendación. Para la sanidad del primer amor hay que recordar, número 1. Segundo, hay que hacer las primeras obras. ¿Qué hacíamos cuando nosotros comenzamos en Cristo Jesús? Bueno, una de las cosas que hacíamos es que queríamos servirle, queríamos ayudar. Yo, en lo personal, no sé tú, yo creo que sí, queríamos compartir el Evangelio a medio mundo, al que se nos pasara por enfrente. Y aunque al principio nos daba un poco de nervios, no nos daba pena. Pues ¿cómo nos va a dar pena si nosotros estábamos igual y ahora hemos pasado de muerte a vida? Yo antes era ciego, como diría aquel, pero ahora veo. Y lo que decíamos a las personas, ¿saben qué? Estoy viendo ahora, yo antes estaba como ustedes, pero ahora veo. Y les compartíamos la luz de Dios, el Evangelio de Dios. Las primeras obras. Compraste una Biblia nueva, la subrayaste, vuélvelo a hacer, hermano. Vuelve a comprar una Biblia, escoge una bonita versión, entendible para ti, ¿verdad? Que la puedas comprender, que la puedas disfrutar. Y viene la advertencia, pues si no, vendré pronto a ti. En la amonestación Dios le da la solución, ¿verdad? Pero le da una advertencia. Mira, que si no te arrepientes, vendré pronto a ti. Como aquel que dice, si me levanto no es de balde, dice el papá, ¿verdad? Ahí voy con la varita. Voy con la varita y voy a hacer esto. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Por qué se le reveló a Éfeso como el Dios que se pasea en medio de los candeleros? Porque el candelero, como te digo, es para alumbrar. En pocas palabras, apagaré tu luz. Si no te arrepientes, esa gloria que hoy tiene Éfeso no volverá a existir jamás. Quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero ¿cuál era mi pecado? El más grande de todos, hermano. ¿Cuál será el pecado más grande de todos? De acuerdo a la palabra del Señor, es dejar de amar a Cristo, dejar de amar a Dios. No es algo poco, no es algo leve, no es algo superficial, es algo profundo, hermano. Cuando nosotros dejamos de amar al Señor, perdemos el primer amor, hemos perdido un gran peldaño. Lo principal, hermano. ¿Cómo es posible que nos digamos cristianos y Cristo no es nuestro amor, nuestro amado? Me encantan esos cantos que nos recuerdan que Dios es nuestro amado Salvador. Hace unas semanas cantamos del amado, ¿verdad? Mi amador, decía ese canto. Danzo con mi amador. Sin embargo, todavía le dice, bueno, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No vamos a entrar mucho en esta expresión, pero los nicolaitas eran aquellos que hacían separación. Entonces había clero y pueblo, por así decirlo. Los Los nicolaitas ¿mandé? elitistas, las personas elitistas Como que elitistas, traen, ¿verdad? Sí, los grupitos elitistas en la iglesia. Los nicolaitas son los que se creían que había gente de primera y de segunda categoría, ¿verdad? Cristianos de primera y cristianos de cuarta, ¿verdad? Entonces yo aborrezco las obras de los nicolaitas que hacen acepción de personas, que se enseñorean de las ovejas, etcétera, de los líderes que son nicolaitas, los cuales yo también, no solamente no me gusta, aborrezco yo también. O sea, lo que tú aborreces, fíjate que yo también lo aborrezco. O sea, tienes esto, o sea, le está todavía dando un elogio, ¿verdad? Una palmadita. Bueno, no te me desanimes, regresa a tu primer amor. Y por último, ya vamos a casi a terminar porque ya se está avanzando la hora y voy a dejar lugar a algunas preguntas. Termina
estos mensajes terminan con un quinto elemento, que es la promesa. Repito, primero la revelación, después el elogio, después la amonestación, la advertencia de lo que tiene que hacer y lo que le va a pasar si no se arrepiente, y por último, la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es por eso que en esta última escuela de interpretación dice, esto no es un mensaje para la iglesia de Éfeso exclusivamente, porque aquí dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Todo lo que vamos a ver en estas semanas tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos los cristianos de todas las épocas. Tal vez sí representa una época de la iglesia, no estoy desechando esa escuela de interpretación, pero lo más importante es que este es un mensaje para mí y para ti. ¿Cómo está nuestro primer amor, hermano? ¿Cómo vamos a llegar este domingo a la iglesia? ¿Con ánimo, con ganas? ¿Como quien va a ver a su novio? ¿Como quien va a tener una cita con su novia? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, nuestro esposo es el Señor. El que venciere esa negligencia de no buscar a Dios como su primer amor, el que venciere el tedio, el que venciere la costumbre, el aburrimiento. ¿No pasa eso en los matrimonios? Que se empiezan a aburrir y acostumbrarse uno al otro y pierden el romanticismo, pierden la amistad del primer amor. Pues así nos pasa con Dios. Podemos perder nuestra amistad con Él. Ya no es nuestro amigo, ya no es nuestro ayudador. ¿Qué más? Dicen ahí. Bueno, abrían su micrófono. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Wow, ¿por qué el árbol de la vida? Porque, hermano, el amor de Dios es el que nos da vida. La Biblia dice que el amor es el que nos sostiene, que nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Pero ese amor necesita ser reciprocado. Necesita ser, ay Dios mío, otra palabra dominguera. Necesita ser contestado, correspondido, perdón, ahí está. Perdón por las palabras domingueras. Necesita ser correspondido. Necesitamos corresponder al amor de Dios. El Señor también tiene sentimientos, hermano. Él es espíritu, pero es un Dios amoroso. Y está esperando que nosotros le amemos. De hecho, es un mandamiento, porque a nosotros nos conviene amarlo. El que me ama, mi palabra guardará. Por eso quiere que le amemos, para que guardemos su palabra. El cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Hay una eternidad, una promesa de eternidad para esta iglesia. Repito la promesa. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. ¡Wow! El primer árbol lo cargó a Adán y nos trajo muerte. Cristo ahora nos va a bajar un fruto del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ya no está en Edén, ya no está en el huerto del Edén, está en el medio del paraíso de Dios. Aleluya. Bueno, hasta aquí lo dejo y quiero preguntar si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Te ha edificado este mensaje a la iglesia de Éfeso? ¿Te has identificado en algo con él? ¿Te ha dejado pensando o ya te me dormiste? No te duermas, hermano. Busquemos a Dios como nuestro primer amor. A mí me ha tocado preparar este mensaje. ¿Qué tal a ti? A ver, ¿alguna pregunta, comentario? Pues creo que está muy desafiante el tema, ¿verdad? Tenemos que, como dices, tomarlo personal, que no sea como algo histórico, sino algo que es para nosotros y pues poner en orden nuestra vida, ¿verdad? Sobre todo eso es lo que yo puedo compartir Anotar. y anotar, sí, pero está muy, muy bueno, muy interesante, gracias. Vi a Pedrito con ganas de desbloquear su micrófono. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Ajá. Buenas Sí, noches. pues sí, también nos lo que se puede decir, nos redarguye de que volvamos a tomar acción de lo que, como comenzamos al principio, cuando nos Con rendimos al nuestras Señor, células. nuestras células, a comenzar a adorarlo como con todas esas ganas de tener a Dios en nuestro corazón, Número uno. que no nos enfriemos, no dejar de enfriar. Como comenzamos brincando, saltando, alabando a Dios y buscándolo en todos lugares, queremos estar siempre con Él, que no nos apaguemos, que continuemos como si fuera el primer día, el encuentro con el Señor.
Amén, hermanos. Nuestro, Apaguen su micrófono, déjenme allá. Muy bien. Hermanos, quiero terminar con un testimonio, o más que testimonio, un, un, un suceso que de hoy me enteré. Resulta que uno de mis mejores amigos de la infancia, como decimos, ¿verdad? De la infancia cristiana, de los primeros años, del primer amor, pues me acabo de enterar que estaba muy enfermo, gravemente enfermo. De hecho, pensaban que iba a fallecer en su trabajo, etcétera. Por la misericordia de Dios, él está con vida y va muy, pero muy mejorado de esa enfermedad fulminante, de esa enfermedad grave. Pero la cuestión es que en su vida él había dejado enfriar su primer amor. Y no te puedo dar detalles de su enfriamiento, pero él dejó de congregarse. Siendo un ministro, servidor, dejó de servir, dejó de congregarse, eh, le echó muchas ganas a su negocio y sí, prosperó económicamente, pero su alma no estaba prosperando. Dice la Biblia, yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Así que si tu alma no prospera, pues ¿de qué te sirve prosperar en lo económico? De nada. Y bueno, este amigo mío, muy querido, me acabo de enterar apenas el día de hoy, ¿verdad? Porque fue otro hermano en Cristo a orar por él y me comuniqué con él. Cuando lo supe su condición y platicando, ¿verdad? Veíamos que nuestro amigo había dejado enfriar su primer amor. Ya no oraba, ya no leía la palabra, se pasaba las tardes en distracciones seculares, ¿verdad? Y llegaba a propósito noche a su casa para dormir y pasar al día siguiente a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, su matrimonio estuvo en riesgo de desaparecer, de perderse. Cuando Vicky y yo, que fuimos grandes amigos de este hermano, nos enteramos, nos dolió mucho en el corazón y empezamos a orar este día por él. Gracias a Dios, nuestro hermano está arrepentido, hermano. Y esta enfermedad sirvió, como sirven todas las cosas a los que somos llamados con un propósito, para que él volviera a avivar su amor para con Dios. Les resumo que de 900 puntos que tenía la enfermedad, va en 35 puntos y cuando llegue a 20 se considerará ya sano o ya libre, ya la libró. Quedó muy delgado, pero está vivo y está sirviendo nuevamente al Señor. Regresó a su congregación. Ya el ministerio que tenía él ya lo tenía otra persona, pero entró ayudando en otro más y está volviendo, su matrimonio se ha salvado y su vida espiritual nuevamente está buscando en humildad al Señor. Hermano, la Biblia dice que la disciplina del Señor es para que no nos perdamos, hermano. Y si a veces Dios tiene que usar una terrible enfermedad para que volvamos y hagamos cuentas y nos veamos nuestra realidad. Y este hermano le confesó a este amigo también su situación y por eso pues nos enteramos. Y por obvias razones no puedo dar detalles ni nombres para que si de casualidad llega esta persona a ver este discipulado, no sabemos, ¿verdad?, las redes sociales, pues no se sienta traicionado por este hecho, ¿verdad? Pero solamente te digo que qué peligroso es perder tu primer amor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a orar, ¿qué les parece? Oremos. Señor amado, cuando dejamos de remar, no nos quedamos en el mismo lugar, porque estamos en un río que tiene una corriente muy fuerte, Señor. En este mundo, la corriente de este mundo es muy fuerte y debemos ir contra la corriente. No podemos, Señor, darnos el lujo de enfriarnos, entibiarnos. No podemos darnos el lujo de dejar de hacer nuestro altar, de dejar de amar, de dejar de cantarte, dejar de adorarte, dejar de buscarte, de ministrar a otros,
de hablar de ti, Señor Jesús, de servir, de ayudar a nuestro prójimo, de ser luz en las tinieblas, sal en medio de la podredumbre para que este mundo no se pudra. Somos la sal, Señor, que evitamos que este mundo se descomponga por completo. Dios mío, pero si la sal pierde su sabor, de nada sirve. Si nosotros perdemos nuestro amor por ti, caeremos en la categoría de Éfeso, Señor. Una iglesia que trabaja mucho, pero que ha pecado de la manera más grande. Ha olvidado su primer amor. Padre, perdónanos, Señor. No queremos vivir ninguna circunstancia que nos recuerde que tú eres lo único que vale la pena. Señor, líbranos del mal. Pero, Señor, yo oro para que si es necesario que alguno de tus hijos o de tus hijas que se ha enfriado vuelva a tu camino, Señor. Usa los medios que tú creas necesarios y convenientes para llamarnos la atención. Porque no queremos que quites el candelero de su lugar, que la luz se apague, Señor. Queremos comer del árbol de la vida. Queremos vencer, Señor. Padre, hoy te decimos, te amamos, Señor. Y haremos todo lo que está de nuestra parte para que ese amor crezca día a día y muy por el contrario, nunca se enfríe, Señor, sino al contrario, crezca. Que cada vez estemos más apasionados por hacer tu voluntad, por servirte, por buscarte. Señor, perdona nuestra indiferencia. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, gracias por estar aquí. Voy a guardar la grabación. Que Dios te bendiga y nos despedimos. Bendiciones.